Buenas noches a todos. Perdón por el retraso, tuvimos unos problemas acá de conexión, pero ahora ya estamos súper para empezar. Voy a presentarles el tema del día de hoy, es el traumatismo de cráneo severo específicamente, y voy a presentarle a nuestros panelistas que están con nosotros y de paso ya agradecerles por la predisposición de todos los años de poder brindarnos sus conocimientos. Bueno, por un lado está la doctora Claudia Patricia Teme. Ella es egresada de la Universidad Católica de Villarrica, especialista en pediatría clínica, también por la Universidad Católica de Asunción, especialista en terapia intensiva pediátrica por la Católica de Asunción, especialización en docencia de educación superior en la Universidad Católica de Asunción, intensivista de guardia del Hospital Central de IPS, médico de planta en el Hospital de Trauma, doctor Manuel Yani. También la doctora es especialista en docencia de educación superior, especialista en administración y gestión hospitalaria y está maestrando educación superior en ciencias médicas por la UNCA. Muchísimas gracias, doctora Claudia, a nuestra panelista. Ahora les presento al panelista, que es el doctor Wildo Pino, nuestro gran jefe, doctor Wildo. El doctor Wildo es egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría clínica también por la UNA, intensivista de planta de terapia intensiva pediátrica del Hospital de Trauma. El doctor es intensivista de guardia de terapia intensiva pediátrica del Hospital Central IPS. Doctor, usted también es diarista del Hospital de Trauma, ¿verdad? También, espérame que te voy a abrir tu micrófono. Ahí. Ahí está. Bueno, no puedo abrirte. ¿Sí me escuchás? Ahí sí, ahí sí. Sí, sí. No, Sí. cada cosa que voy a hacer le tengo que dar permiso a mi notebook, pero si no se enoja conmigo y me clausura mi boca. Gracias, Nati. Gracias. Gracias a vos, Doc. Bueno, y la doctora Sheila Velázquez. La doctora Sheila, un ratito. Tengo acá, doctora, tu currículum. Hoy es el día, hoy es nuestro día. Que se traspapela todo. Hoy es nuestro día tal cual, parece mentira. Ay, Dios mío, bueno, espérame, que doctora. Te voy a decir tu currículum. Ay, ay, ay. Acá te tengo la doctora Sheila. Encima tu currículum es súper largo, doc. ¿A que no te escucho otra vez? No te olvides la parte militar, mentira, te digo. Bueno, la doctora Sheila Velázquez, egresada a la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría clínica por la UCA. Ella es especialista en terapia intensiva pediátrica también por la UCA. Y ella es jefa de servicio de terapia intensiva neonatal del Hospital Militar. ¿Algo más que agregar, mi doc? Y soy médico de guardia del Hospital de Trauma, por eso siempre me toca cerebro agudo. Exactamente. Te Y toca sigo eso. siendo médico de guardia del IPS también. Sí, sí, cierto. Ya Dale, está. gracias, doctora. Te voy a Dale, proyectar. gracias a vos. Dale. Acá. Tenemos un ratito. ¿Ahí ves, doctora? Sí, ahí está. Súper, súper, Nati. A ver. Bueno, retrocede nomás, Nati. El primero. Sí, ahí. Bueno, a mí me tocó dar la charla ahí sobre traumatismo craneoencefálico grave en pediatría. Exclusivamente vamos a centrarnos en lo que es el manejo del paciente con trauma grave cerebral, y eso es directamente manejo desde su atención prehospitalaria en el lugar del accidente
hasta la recepción en la terapia intensiva donde va a ser manejado este tipo de pacientes. Estos pacientes tienen indicación estricta de ingreso a terapia intensiva. El siguiente. Para hablar un poquitito de lo que es la epidemiología, bueno, actualmente a nivel mundial es la mayor causa de muerte. A medida que los países van desarrollándose, existen mayores accidentes a nivel, lo que son accidentes automovilísticos. Se estima más o menos 579 muertes por cada 100.000 personas en el año. Y el 25 a 30% corresponden a traumatismos en la edad de la infancia. Más o menos una incidencia anual de 2 a 3 por 1.000 niños. ¿Y cuáles son más o menos las causas que se ven en lactantes? Son las caídas, los maltratos, el shaking baby. En preescolares son los accidentes por accidentes en bicicletas, atropellados o caídas, y los adolescentes son deportivos y accidentes de tránsito por sobre todo moto, que es lo que más nosotros vemos ahí en el hospital de trauma. El predominio masculino, seguramente es porque gana más a nivel del adolescente, 3-1 es más o menos la relación. Y generalmente, como les dije, los adolescentes son los que mayor traumatismo cráneo grave presentan entre 12 a 16 años por la causa justamente que decimos la motocicleta. Y esto puede llevar a discapacidades que pueden ser ya permanentes. Y se estima que en el 2030 supere a otras causas de muertes y discapacidades en el sistema de salud, y que esto genere altos costos de tratamiento y mantenimiento para este tipo de pacientes. Siguiente. Siguiente. Entonces, el concepto general de lo que es el trauma de cráneo es el daño a nivel de la masa encefálica de causa no degenerativa, causado por una fuerza externa que produce una disminución o alteración del estado de conciencia, y esto lleva a un deterioro del funcionamiento de capacidades cognitivas y físicas. Siguiente. Entonces, como había dicho, primero hay un manejo prehospitalario que se encarga del Servicio de Emergencias Médicas, que es SEME, acá en nuestro país, por ejemplo, es también los bomberos, a veces las patrulleras, ¿sí? Que son los primeros que llegan en el lugar del accidente. El traslado o la estabilización prehospitalaria es muy importante, porque de eso va a depender justamente de que se disminuyan las injurias secundarias. ¿Cuáles son las injurias secundarias? Las no producidas por el traumatismo en sí. Son la falta de oxígeno, que pueden producir hipoxia secundaria con infartos cerebrales, ¿sí? O hemorragias que no son bien manejadas en el prehospitalario y pueden llevar al choque hipovolémico. Entonces, una vez que el paciente es atendido prehospitalario ahí en el lugar mismo del accidente, entonces luego es trasladado y comienza su manejo inicial en las urgencias del centro hospitalario. Y ahí que se hace siempre se hace el ABCDE, nunca olvidarse eso en cualquier paciente que llega a las urgencias, que es la evaluación primaria, una reanimación y una estabilización. Entonces, el A es el manejo de la vía aérea, si está permeable o no, estabilizar la columna cervical. El B, que es la respiración, ventilación, ver si el paciente tiene una respiración y ventilación sostenible, si no, ya es intubar. El C es la circulación, que es el control de las hemorragias, colocar 2 vías periféricas, realizar expansiones si se necesita. El D, la condición neurológica, que es la evaluación primaria con el Glasgow, que es la escala de Glasgow, que es una evaluación rápida del estado de conciencia del paciente, si está lúcido, si está nubilado, si está ya en coma, no tiene ninguna reactividad. Y el E, que es el examen físico básico, que es desnudar totalmente al paciente, ver deformidades de miembros, amputaciones, heridas, evisceraciones o empalamiento en el cuerpo del paciente. Siguiente. Y otro signo que nosotros tenemos de lo que es el cerebro son las pupilas, ¿sí? ¿Qué está pasando
dentro de nuestra cabeza, el reflejo o la ventana de ese cerebro son las pupilas. Entonces, lo normal es el tamaño de pupilas de 2 milímetros de diámetro aproximadamente. Tienen que ser, nosotros siempre ponemos pupilas iguales, centrales, reactivas, simétricas. Siempre comparar una pupila con la otra para poder evaluar también al paciente. Cuando está en miosis, entonces es menor a 2 milímetros. Cuando está por arriba de 2 milímetros es midriasis, y esa midriasis puede ser reactiva o arreactiva. Arreactiva habla ya de un daño severo del cerebro. Y la anisocoria es signo de hipertensión endocraneana. La anisocoria nos está avisando de que hay hipertensión endocraneana y que hay un probable enclavamiento dentro de lo que es el traumatismo de cráneo. Cuando llega la midriasis, el paciente ya está prácticamente enclavado. Siguiente. Y acordarse siempre que nosotros tenemos la escala de Glasgow. Y tenemos que acordarnos que tenemos una escala de Glasgow que vamos a usar para los niños a partir de los 3 años. Y hay una escala de Glasgow modificada para lactantes que es por debajo de esa edad. O sea, los lactantes menores y mayores hasta 1 año y 2 años. Entonces nosotros tenemos una escala modificada para lactantes y la escala de Glasgow que es por arriba de ese rango etario que es a partir de preescolar. Nosotros estaríamos usando la escala de Glasgow para, a partir de 3 años para niños, adolescentes, escolares, adultos. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, acá lo mismo otra vez, el tema de comparar los tamaños, comparar las diferencias pupilares y más o menos eso nos está diciendo el nivel de lesión que pueda existir dentro del cerebro. Las herniaciones o la probable enclavamiento. Siguiente. Y acá, por ejemplo, en estas imágenes, este es muy didáctico, es importante reconocer los tipos de lesiones que pueden existir a nivel del cráneo. Estas son tomografías. Nosotros tenemos acá 5 tipos de lesiones. En el primero, en el 1A, por ejemplo, nosotros vemos esa lesión hiperdensa. Nosotros hablamos de hipodensidad y hablamos de hiperdensidad en lo que son las tomografías. Hiperdensidad quiere decir sangre. Hipodensidad quiere decir falta de oxígeno, isquemia. Entonces vamos a ver negro cuando es hipodenso, vamos a ver blanco cuando es hiperdenso y es sangre. Ahí está, justamente. Cuando tiene pancita, ¿sí? Ahí donde está la flechita. Cuando tiene pancita, nosotros decimos que es un hematoma epidural, es convexo, epidural. El de al lado, en cambio, cuando nosotros vemos que es plano, no, el de al lado, el 1B, ahí. Los dos, estos que son 1A, las dos imágenes primeras son, ahí, aquí. Ahí. Las dos imágenes primeras son imágenes de hematomas epidurales, con pancita, convexo. En cambio, la 1B, las dos imágenes del 1B, son planos, ¿sí? Van por el borde del hueso, llevan el borde del hueso, es cóncavo, ¿sí? Como que dibuja el margen del hueso, eso es un hematoma subdural, ¿sí? El epidural con pancita, el subdural es plano. Los de abajo, el 1C, las dos imágenes de abajo, esos son hemorragias intracraneanas, están dentro de la masa encefálica, eso quiere decir intracraneales, intraparenquimatosas, mejor dicho, intraparenquimatosas dentro de la masa encefálica. Las de abajo son intraventriculares, nosotros vemos los ventrículos laterales, cuernos anteriores, cuernos posteriores donde está la flechita, y dentro de esos cuernos donde debe haber líquido cefalorraquídeo nosotros vemos imágenes hiperdensas que son hemorragias. Entonces esas son hemorragias intraventriculares. Y la última que es la 1E, estas son hemorragias subaracnoideas. Si ustedes se dan cuenta, son como dedos de guantes, entran dentro de las cisuras
¿sí? De las fisuras del parénquima cerebral. Entonces son subaracnoideas, ¿sí? Esa es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, estas imágenes son muy importantes porque de acuerdo al tipo de lesión que tenga el paciente, se va a instaurar el tratamiento. El epidural generalmente lo que se hace si el paciente está con un Glasgow, no tiene un Glasgow muy bajo, el paciente tiene 13, tiene 12, el paciente entra, se drena y el paciente sale a veces extubado, a veces intubado, se le hace una tomo de control y posteriormente, si es que no hay una injuria secundaria, el paciente ya es rápidamente, se le va al destete, se le despierta nuevamente en 24 a 48 horas. Las hemorragias subdurales son un poquitito más delicadas en manejar porque producen mucho edema. Como dice, epidural por afuera de la dura madre, subdural por debajo de la dura madre, entonces producen mayor lesión intraparenquimatosa, entonces hay veces que hay lesiones secundarias de zonas de penumbra por debajo de esas hemorragias y producen mayor edema cerebral, entonces estos pacientes son de mayor cuidado, entonces si es que hay efecto de masa con estas hemorragias subdurales, generalmente se tienen que monitorizar con presión intracraneana catéter de PICC. Y las intraparenquimatosas la misma cosa, si son muy grandes, el manejo es de un cerebro agudo, traumatismo grave. Si son pequeñas como la de al lado, esa, generalmente el paciente, si es que está estable, su Glasgow no es tan bajo, se le va controlando nomás esas lesiones. Y si es que empeora el edema cerebral, entonces sí, se le intuba y se le maneja como cerebro agudo, si no, se queda como una lesión axonal difusa, el paciente va a estar un poco confuso con un Glasgow no tan bajo. Y las intraventriculares generalmente se pone un catéter de PICC de monitorización, pero sirve también para drenaje externo ese catéter de PICC. Se usa como drenaje y monitorización de PICC cada una hora, ¿sí? Entonces sí, estas hemorragias intraventriculares generalmente sí se manejan ya como un cerebro agudo. Y las hemorragias subaracnoideas la misma cosa. Si es que ven, son muy invasivas. Ambas imágenes son muy invasivas, entonces los manejos son un poco más dilatados, vamos a decir, el manejo del cerebro agudo son de 3 a 5 días aproximadamente, intubado, sedado, con medidas de cerebro agudo, entonces son de más cuidado. Siguiente. Y bueno, acá la escala de Glasgow justamente para delimitar lo que es el estado de conciencia del paciente. Un traumatismo cráneo leve está hasta un Glasgow de 13, un traumatismo moderado hasta un Glasgow de 9 y un traumatismo cráneo grave, que es el que nosotros vamos a manejar, 3 es estado de coma, no hay menos de 3, no existe Glasgow 0. 3 es lo más bajo que hay porque es 1, no apertura ocular, 2, no habla, y 3, no hay ninguna reactividad de estado de coma. Entonces, 3 es lo más bajo que existe en la escala de Glasgow y a partir de 8 nosotros intubamos. A partir de 8 nosotros ya intubamos y se maneja como un cerebro agudo. Siguiente. Entonces, acá hablando un poquitito ya de lo que es el traumatismo de cráneo grave. ¿Cuáles son sus características? Bueno, como dijimos, un Glasgow de 3 a 8. Siempre todo paciente, no solamente el paciente con traumatismo cráneo grave, es el A, B, C, D, E que habíamos hablado al principio. Estabilizar la columna cervical. Paciente intubado, se asegura vía aérea. Se le coloca 2 vías periféricas para estabilizar la hemodinamia por la hipotensión. Comenzamos con expansiones. Si no hay respuesta con expansiones, se evalúa expansores coloides como el plasma o reposición de volemia, si es que hay hemorragia aguda con glóbulos rojos. Y si es que con esas medidas no funciona, nosotros ya vamos a usar los vasopresores como la noradrenalina o un inotrópico como la adrenalina. Eso se evalúa en el contexto de cada paciente, ¿sí? Entonces, ahí está una fórmula que es la fórmula para más o menos evaluar rápidamente cuánto tiene que tener de presión arterial sistólica en el percentil 5 del paciente. Y después se evalúan las pupilas, ¿sí? ¿Cómo están esas pupilas? ¿Están iguales? ¿Están reactivas? ¿Están midriáticas? ¿Están anisocóricas? Una tomografía de cráneo
y evaluación ya por neurocirugía para manejo de qué es lo que se le va a hacer a este paciente. Como les digo, el traumatismo cráneo grave ya es un manejo de cerebro agudo en terapia, entonces el paciente ya va a estar intubado, ya va a estar sedado, entonces nosotros necesitamos una monitorización neuroinvasiva. ¿Cuál es la monitorización neuroinvasiva que nosotros usamos? Es colocar un catéter de PIC, que es un catéter de presión intracraneana a nivel ventricular, para medir las presiones intracraneanas, y también nos sirve si es que la presión intracraneal está alta. Nosotros manejamos entre 15, máximo 20 en los adolescentes, lo ideal es 15, porque a medida que nosotros mantengamos una presión intracraneana en el límite de 20 o por arriba de 20, las lesiones secundarias de infarto, porque cuando hay mucho edema lo que hay es vasoconstricción, entonces llega poco flujo al nivel cerebral y eso produce infarto secundario a lo que es el traumatismo, entonces eso implica mayores secuelas del paciente. Entonces también nos sirve para manejo agudo del drenaje cuando el paciente todavía no llega a todos los niveles de manejo de medidas de cerebro agudo, porque lo primero va a ser intubarle, sedarle, que va a ser una pseudoanalgesia, porque la analgesia es muy importante en estos pacientes, entonces nosotros usamos fentanilo y midazolam para la pseudoanalgesia, midazolam de sedante, fentanilo de analgésico, entonces con eso no funciona. Y ya tenemos nuestro catéter de PIC, monitorizamos, drenamos cada vez que aumenta el catéter, no funciona, y entonces nosotros comenzamos con las medidas hiperosmolares. Siguiente. Ahí justamente, lo que es el tratamiento del cerebro agudo. Primero luego nosotros tenemos que darle confort a nuestro paciente. ¿Qué quiere decir eso? Primero, todos los tratamientos de las medidas generales. Mantener cabecera en 30 grados, línea media. Eso va a facilitarnos el drenaje venoso cerebral y el del LSR para abajo, porque el drenaje venoso, saben, la vena tiene que ir hacia el corazón. Entonces, todo lo que es drenaje venoso a nosotros nos facilita el mantenerlo en 30 a 45 grados y mantenerlo en línea media para que no esté flexionado el cuello de un lado y interrumpa el drenaje venoso. Normoventilación. Normoventilación, eso nosotros debemos lograr con el respirador. Un paciente, acuérdense, sedado, ventilado, entonces mantener una PSO2 de 35 a 40. La hipoventilación produce vasodilatación de los vasos cerebrales, y al vasodilatar, al llevar mayor sangre a nivel cerebral, eso aumenta de vuelta el edema cerebral cuando hay mucha sangre dentro del cerebro, porque acuérdense que el cerebro está compuesto por tres componentes o contenidos, que son la sangre, el LSR y la masa encefálica. Nosotros podemos jugar manejando volúmenes de sangre a nivel cerebral y LSR a nivel cerebral, pero el cerebro no podemos lastimosamente amputar porque necesitamos masa encefálica. Entonces, nosotros vamos a estar manejando con dos contenidos de lo que es esa bóveda craneana. El LSR drenando con el catéter de PIC y la sangre, que es, una vez que nosotros producimos normoventilación, nosotros producimos un flujo cerebral normal, porque si nosotros hiperventilamos también producimos vasoconstricción y eso hace que produzcamos secundariamente infartos cerebrales. La normoxigenación es muy importante. El cerebro es uno de los órganos muy importantes que necesitan tener buen aporte de oxígeno, ni más ni menos. La hipoxemia produce un metabolismo anaeróbico, eso aumenta el ácido láctico y eso produce mayor daño de las neuronas. La hiperoxemia, la misma cosa, el exceso de oxígeno produce radicales libres y también muerte celular. Entonces es normoxigenación entre 75 y 100 de PO2. Normotermia, el paciente tiene que estar con una temperatura normal. Hipotermia controlada, como se dice. ¿Por qué? Porque la hipotermia severa y no controlada, sostenida por mucho tiempo, también puede producir muerte celular. Y porque nosotros producimos una disminución del metabolismo celular con la hipotermia.
La hipertermia, la misma cosa, aumenta el metabolismo celular, entonces aumenta también la muerte celular. Entonces, normotermia. Normoglicemia, una glicemia entre 80 y 120. La hiperglicemia produce edema cerebral. La hipoglicemia produce muerte cerebral, porque nuestras células tienen como sustrato el oxígeno y el azúcar para poder funcionar normal. Siguiente. Después, acá ya lo que es el manejo del cerebro agudo. Tenemos un cerebro enfermo, dañado, golpeado. Entonces, nosotros tenemos que mantener una saturación venosa central entre 55 y 75 para que haya una buena oxigenación de los tejidos. Ayuno enteral en las primeras 24 horas. Nosotros nos dimos cuenta de que en todos los casos, no solamente en el paciente con traumatismo de cráneo, que es un paciente sano al principio que se va y se accidenta, ocurre un catabolismo acelerado porque el organismo está estresado y comienza a usar todas sus reservas para poder defenderse de la injuria que sufrió, y no solamente en el trauma, también en otras entidades como las infecciones, en la sepsis. Entonces, ni bien se pueda, nosotros tenemos que alimentar a estos niños. Una hidratación parenteral. Hay que atender mucho con el tema de la hidratación parenteral porque a nosotros siempre se nos enseñó no usar nunca dextrosa en los pacientes con traumatismo de cráneo porque va a aumentar el edema cerebral del paciente. Y no es tanto así, porque con dextrosa al 5% la concentración de gramos de dextrosa, de azúcar que se le da, no es tan hiperosmolar. Entonces, nosotros cuando tenemos niños chicos, lactantes por sobre todo, estos niños no tienen mucha reserva a nivel hepático, entonces ellos producen mayor hipoglicemia. Acuérdense que nosotros tenemos que mantenerle normoglicémico al paciente. Entonces, se hace los controles de glicemia, y si el paciente necesita dextrosa, se le va a poner dextrosa al 5%. Y si necesita destro fisiológico, se le va a poner destro fisiológico. Y si es que el paciente regula bien con suero fisiológico, que generalmente son los pacientes adolescentes, casi adultos, ellos perfectamente se manejan con suero fisiológico y mantienen su glicemia normal. Pero los lactantes, los bebés, necesitan de dextrosa, entonces se usa dextrosa. Una buena sedación y analgesia, como les dije, midazolam fentanilo. Relajación muscular en algunos casos nada más. Solamente cuando nosotros ya no podemos manejar, estos pacientes no se están sedando, la presión intracraneana es muy elevada, ya se le hizo todos los tratamientos y bueno, se le relaja también al paciente con atracurio. Pero raras veces nosotros utilizamos, no es frecuente utilizar relajación muscular. ¿Por qué? Porque nos puede ocultar el tema de las convulsiones clínicas. Nosotros podemos no estar viendo convulsiones clínicas si nuestro paciente está relajado. Entonces, así en contados pacientes nosotros hemos utilizado atracurio. Después, el uso de los vasopresores si es que necesitamos, ¿sí? Noradrenalina, dopamina ya tiene poco efecto, preferimos más usar noradrenalina como vasopresor y como inotrópico adrenalina. Después, los anticonvulsivantes, de entrada para los traumatismos de cráneo, nosotros tenemos buena respuesta con la difenilidantoína, pero también ya está siendo utilizado el levetiracetam si en algunos hospitales se tiene, o si es que el paciente estando con difenilidantoína presenta convulsiones, entonces nosotros ya vamos escalando a otro anticonvulsivante como el levetiracetam. Cobertura antibiótica, como dijimos, son pacientes previamente sanos que se accidentan, entonces amoxicil es el antibiótico que nosotros solemos usar en emergencias médicas. Un protector gástrico, el paciente produce mayor ácido gástrico, entonces es un paciente estresado, entonces se le pone omeprazol como protector. Siguiente. Y bueno, acá como habíamos hablado del tema de la monitorización ya neurointensiva, el paciente con un traumatismo de cráneo grave es un paciente que está sedado, con monitorización de PIC ya,
es la forma que nosotros tenemos. Nosotros no podemos hacerle glago a este paciente. Máximo lo que podemos hacer es mirar pupilas, ¿sí? Entonces necesitamos una monitorización neuroinvasiva que es con el catéter de PIC. ¿Y para qué se usa en niños, por ejemplo, la PIC? En niños pequeños de 3 a 7 más o menos es el rango que debemos manejar. En adultos y niños mayores, como dijimos, de 10 a 15, máximo 20, pero cuando estamos muy al límite de 20, nosotros sabemos de que pueden producirse mayores daños secundarios a nivel de ese cerebro. Entonces, lo ideal es mantenerlo hasta 15, por debajo de 20. Bueno, y después la presión de perfusión cerebral nos ayuda, ¿sí? Para saber si es que nosotros, ¿cómo manejamos esa presión de perfusión cerebral? Ahí justamente está la fórmula. Nosotros tenemos que mantener una normotensión en el paciente traumatizado con traumatismo de cráneo. Entonces, nuestra media de presión, nuestra PAM, que es la presión arterial media, de la presión intracraneana. Si nuestra presión intracraneana es de 16, 18, nosotros tenemos que tener una PAN más alta de lo que es normal para ese niño, para que nosotros lleguemos a una presión de perfusión adecuada que debe ser mayor o igual a, en lactantes, a 50, y en niños y adultos mayor a 60. Mayor o igual a 60. Entonces, la presión de perfusión es la llegada de sangre a ese tejido cerebral enfermo que nosotros necesitamos continuar perfundiendo para que se vaya recuperando de esa lesión aguda que fue el traumatismo de cráneo. Entonces, nosotros tenemos que saber que en lactantes mayor a 50 es la presión de perfusión cerebral que necesitamos, y en niños y adultos mayor a 60. Por lo tanto, como les digo, cuanto mayor es nuestra presión intracraneana, nosotros tenemos que usar vasopresores o inotrópicos para alcanzar esa presión de perfusión de 50 o 60. Entonces, para que nuestra presión arterial sea mayor a la normal que debe tener ese niño para que se pueda llegar a la perfusión adecuada. Y también otro uso del catéter de PIC es el drenaje LSR, como les dije, que cuando está muy alta la presión intracraneana, nosotros podemos abrir el catéter de PIC para drenar un poco de LSR y ver otra vez, evaluar si es que con esos drenajes se restablece la presión intracraneana que necesitamos. Siguiente. Y bueno, acá la vía venosa central, nosotros le colocamos a todo paciente con traumatismo cráneo grave. ¿Por qué? Porque nos ayuda justamente a evaluar la saturación venosa central, como les dije, entre 55 y 75, no tener hipoxemia ni hiperemia, los dos extremos son malos. Una presión venosa central que, se usaba mucho, que prácticamente no usamos más, que teníamos que mantener entre 8 a 10 para evaluar la volemia del paciente. Ahora hay otras técnicas de evaluar la volemia. Expansiones, ¿sí? Y para uso inotrópico. Entonces, para eso nos sirve la vía central. Después también la presión arterial invasiva, cuando nosotros tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces, nos sirve esa monitorización continua de la presión arterial. Y también para extracción de sangre. Por ejemplo, nosotros por lo menos una vez tendríamos que tener un gas arterial para evaluar justamente lo que es la hipoxemia, si está normo oxigenado, si está normo ventilado. Entonces, por lo menos una vez al día tenemos que tener una gasometría arterial. Entonces, la presión arterial invasiva nos sirve para esas cosas cuando hay una inestabilidad hemodinámica. Siguiente. Y bueno, y acá están los tratamientos del cerebro agudo, que son las medidas osmóticas. Nuestro paciente, como les digo, está intubado, ventilado, ya con drogas inotrópicas. Nosotros podemos usar, tiene ya su catéter de PIC, y nosotros podemos usar medidas osmóticas para manejar el edema cerebral, ¿sí? Las medidas osmóticas en primer lugar
lo que más se usa y lo que tiene menos efectos colaterales porque es más fácilmente manejable es el suero hiperosmolar al 3% y se calcula un cc kilo peso hora. Nosotros iniciamos el suero hiperosmolar en el paciente y a las 6 horas deberíamos hacer el primer control para ver si es que nuestro sodio va aumentando como nosotros queremos que aumente. ¿Sí? Entonces se va calculando lo que es la osmolaridad plasmática y ahí vimos justamente el valor normal de la osmolaridad plasmática es de 270 a 290. Nosotros, ¿cuánto queremos llegar por arriba de 290? 320 más o menos, que es 160 de sodio, ¿sí? 160 de sodio es lo que nosotros quisiéramos llegar por debajo, o sea, no por arriba 160 porque puede producir mayor daño en las células cerebrales, pero nosotros quisiéramos llegar a 320 más o menos de osmolaridad plasmática, que sería una hipertonicidad plasmática para manejar el cerebro agudo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es justamente deshidratar lentamente a las células. Creamos un medio hiperosmolar, entonces deshinchamos las células que están edematizadas para disminuir el edema cerebral. ¿Qué pasa con el manitol? El manitol es un diurético osmótico, produce mucha pérdida de volemia. Entonces, para los niños muy pequeñitos es muy delicado usar manitol por el tema de que produce mucha hipovolemia, mucha pérdida de líquidos y electrolitos. Entonces, el manitol, inclusive en los traumatismos de cráneo de adolescentes adultos, es así, se hace según necesidad más o menos, ya no es así indicado a horario, excepto en casos puntuales, porque produce muchas alteraciones hidroelectrolíticas y de la volemia, pero es una opción también cuando tenemos que manejar medidas osmóticas. Siguiente. El coma barbitúrico. El coma barbitúrico es, nosotros utilizamos tiopental para hacer un coma barbitúrico. Esto es ya un coma inducido. Usamos de 3 a 5 miligramos kilo peso hora. Produce una estabilización de la membrana celular, disminuye el metabolismo cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Esa es en contrapartida. ¿Por qué? Porque hablamos de que el cerebro tiene que recuperarse y tener flujo cerebral para poder recuperarse de toda la injuria que tuvo. Produce inestabilidad hemodinámica, hipotensión, depresión cardíaca. Nosotros vamos a necesitar más inotrópicos. Hace una vasodilatación importante, entonces altera mucho la hemodinamia. Produce una disminución de inmunidad. Con cada día tiopental que se utiliza, mayor riesgo de infecciones de los pacientes. Ese es un efecto colateral importante. Y el paciente tiene que estar monitorizado continuamente con un electroencefalograma, que hasta ahora, que yo sepa, en ninguna terapia hay una monitorización continua de electroencefalograma. Creo que así cuando se pide adultos, creo que suele tener monitorización continua de electroencefalograma. Entonces, cuando hay así uso de coma barbitúrico, es indispensable tener un electroencefalograma continuo las 24 horas. Siguiente. Y el último, realmente nosotros, el coma barbitúrico en emergencias médicas, hace muchísimo que no usamos. Nosotros primero vamos a la craneotomía descompresiva. Entonces, la craneotomía descompresiva, sí, una vez que nuestras medidas osmóticas no están funcionando, que ya es el segundo escalón, nosotros vamos al tercer escalón, que es la craneotomía descompresiva, que es cuando ya es una hipertensión intracraneana refractaria, o sea, ya hay un edema cerebral severo. Entonces, la presión intracraneana ya no puede manejarse y entonces ahí nosotros tenemos que ir ya a una descompresión. ¿Qué hacemos? Se hace una ventana a nivel craneano, se retira una parte del hueso craneano para darle más espacio a ese cerebro que está inflamado de expandirse. ¿Por qué? Porque cuanto mayor presión intracraneana hay, comprime los vasos sanguíneos, no llega el flujo sanguíneo al cerebro y comienza a producirse infartos y mayores lesiones. Y lo más grave es que el paciente puede llegar a enclavar por el edema severo, porque ¿cuál es el orificio que está libre, vamos a decir, y que puede
que puede servir como una descompresiva es el agujero magno. Entonces, el cerebro inflamado busca un escape y entonces hernia a través del cerebro magno. Entonces, lo que nosotros hacemos es una ventana a nivel craneal, generalmente. El procedimiento es retirar el hueso temporoparietal de un lado u otro. A veces se hace de acuerdo a dónde está la lesión, a veces se hace retiros de los huesos bifrontales, de los frontales. Entonces se le da como una ventana de escape a ese cerebro edematizado. Y es considerada una cirugía de amputación, ¿sí? Dentro de, como dice ahí, dentro de las 48 horas de la lesión cerebral, uno ya tiene que ver y decidir si es que todas las medidas que se le hizo al paciente no están ayudando. Entonces, en ese sentido, ya a las 48 horas decidir, tiene mejor pronóstico, a las 48 horas decidir ir a una craneotomía, porque cuanto más se dilata o cuanto más ese cerebro está comprimido, entonces mayores lesiones cerebrales ocurren. Y entonces, siguiente. Y acá justamente está la clasificación de Marshall, que son las lesiones cerebrales que nosotros evaluamos en la tomografía. Habla de justamente la lesión difusa tipo 1, que es una tomografía normal. Después habla de lesión difusa tipo 2, que son pequeñas lesiones, así como habíamos dicho, de intraparenquimatosas. Lesión difusa tipo 3, que es el Swelling bilateral, que es el edema cerebral así bilateral, esa es indicación de craneotomía. Después el Swelling unilateral, que es la lesión difusa tipo 4, y que también hay un desvío de línea media, entonces también es indicación de craneotomía. Después está cualquier lesión evacuada y una lesión mayor a 25 cc no evacuada. Entonces, estas son por tomografía. La clasificación de Marshall se usa para lesiones intracerebrales para hablar en tomografía. Siguiente. Y bueno, este es un algoritmo más o menos del manejo de lo que es la hipertensión intracraneana que habíamos hablado, que habla de lo que estuvimos diciendo, justamente las medidas que se deben usar, optimizar lo que es la saturación venosa, después ya son las medidas generales, la sedación, la analgesia, la posición de la cabecera, normoventilación, normooxigenación, y vamos pasando a medida que empeora esa presión intracraneana, vamos usando medidas hiperosmolares, también usar la craneotomía y si es necesario usar el coma barbitúrico. Siguiente. Y bueno, acá un poquitito nomás para mirar, muchas veces asustan estas lesiones, pero el paciente está con un Glasgow, con un traumatismo cráneo leve, fractura de bases de cráneo. Son muy importantes de identificar, siempre ver el estado de conciencia del paciente, porque asusta mucho porque tenemos, por ejemplo, el ojo de mapache, que es la fractura de la parte anterior de la cabeza. Entonces vemos al niño con ojos de mapache, después la fractura en el medio del cráneo que da el signo de Battle, que es la quimosis retroauricular. Después fractura del piso posterior que da una equimosis en el velo del paladar al abrir la boca ahí arriba, atrás, y que son signos indirectos justamente de fractura de base de cráneo. ¿Sí? Siguiente. Y siguiente. Y bueno, y esta es nuestra pandemia que nunca pasa, ¿sí? Es muy triste porque todos los días nosotros vemos en el tráfico esta situación, niños acompañados de sus padres en motocicleta, y no solamente uno, sino varios, y que sufren accidentes y que llevan a una secuela, algunos de por vida.
irrecuperables. Entonces, esta es nuestra realidad. Lastimosamente, los traumatismos de cráneos graves, la mayoría que nosotros manejamos ahí en emergencias médicas, que ahora les van a comentar el doctor Wildo y Claudia, son estos casos tristemente de irresponsabilidad de los padres, en donde los niños son los que sufren la peor parte, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Sheila. Y con esta imagen, pero sin casco. Así mismo, con este... No, pero igual. Vos Este sí que sabés tiene que todo su antes casco. el casco, no. El casco, justamente a propósito puse esto porque está prohibido luego. Niños menores Claro. de 12 años subirse a moto como acompañante. Acá ninguno tiene 12 años. Hay una bebé que está ahí con la mamá. Y la excusa es que todos, justamente por eso puse, porque la excusa es todos tienen casco y estos niños no tienen que estar en esa moto. Así mismo. Bueno, doctor Wildo, yo te pongo para tu micrófono, puede activar, Doc. Ahí está. Gracias, ¿Está? doctora Sheila. Excelente. Doctor Wildo, si quieres. Buenas noches. Agradezco a la organización la gentil invitación del cual fui objeto. Gracias. Buenas noches a los presentes. Felicidades, Sheila. Muy buena y didáctica charla, ¿verdad? Yo creo que está todo acotado ahí en lo que ella expuso hace un ratito, ¿verdad? Y realmente, así como lo mencionaste, esa imagen es sin casco, ¿verdad? Y es una realidad nuestra, infelizmente, ¿verdad? Cotidiana, ¿verdad? Cotidiana en el sentido de que nosotros ahora mismo de los pacientes que tenemos, 5 son por accidente de moto y uno es un accidente así domiciliario, vamos a decirlo, por decirlo así, ¿verdad? Para que vean un poco, ¿verdad? Y en la estadística que mostró Sheila, donde decía maltrato, caída, ¿verdad? Tenemos que poner bien ahí al lado también accidentes en moto en lactantes recién nacidos que ya tuvimos, ¿verdad? Y eso habla de la poca conciencia que tenemos en la utilización de esta herramienta de trabajo, porque para muchos es una herramienta de trabajo, para otros para irse al colegio y para otros el famoso mopiá, le quitan a sus padres, ¿verdad? La moto y se van a dar una vueltita por ahí con los muchachos, ¿verdad? Puntualmente destacar, ¿verdad? El traslado de los pacientes, porque bien describió el ABCD, como dijo Sheila, ¿verdad? Pero se respeta el A, se respeta el B, pero el C no está respetado, ¿verdad? El paciente llega en choque, recuerden que un traumatizado no solamente puede tener, se golpeó en la cabeza, puede tener otras lesiones. El paciente llega chocado, imagínense muchas veces 340 kilómetros, 500 kilómetros, ¿verdad? 250 kilómetros, ¿verdad? No tenemos otro sistema de traslado a no ser que tenga algún contacto y pueda venir en avión, ¿verdad? Entonces, el paciente chocado es un paciente hipoperfundido cerebralmente, ¿verdad? La falta de perfusión cerebral significa falta de llegada de oxígeno al cerebro, ¿verdad? Y eso finalmente es hipoxia, ¿verdad? Y termina por empeorar la lesión primaria. Y entonces, de insistir en la buena atención y en el buen traslado del paciente. No creo que tengamos otro mejor medio de transporte que las ambulancias del SEME, ¿verdad? Que hacen lo posible para que nos traigan los pacientes, ¿verdad? Pero nos llegan pacientes en choque, ¿verdad? Y no puede venir 500 kilómetros un paciente en choque, ¿verdad? Entonces, y lo otro con respecto al mismo tratamiento, bien lo describió que lo que usamos en el hospital, ¿verdad? Hay algunos puntos, por ejemplo,
el mannitol está demostrado, o sea, no hay no hay muchos trabajos que avalen que el uso de mannitol en la hipertensión endocraniana. Nosotros usamos, ya lo describió Sheila, suero hipertónico, ¿verdad? Después, con respecto a la profilaxis de anticonvulsivantes, no hay diferencia entre la fenitoína y levetiracetam, que es lo que cada hospital dispone. En este caso nosotros disponemos de fenitoína. Y el tema de la cirugía descompresiva, ¿verdad? Es algo dinámico, ¿verdad? El paciente ya está sedado, está monitorizado, está optimizado hemodinámicamente, ¿verdad? Ya agotamos las medidas, ¿verdad? Y bueno, ni siquiera 48 horas, a la 1 o 2 horas uno o debería decidir ya irse a una descompresiva, ¿verdad? Y bueno, destacar esos puntos, ¿verdad? Yo creo que el tema es amplio, ¿verdad? Podemos discutir varias horas acá sobre ese tema, ¿verdad? Pero bueno, eso lo quería destacar, ¿verdad? Gracias, doctor Wildon. Doctora Claudia, tu micrófono. Espérame. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Bueno, bueno, antes que nada agradecerles a todo el equipo de la terapia de IPS por la invitación. Yo creo que siempre es importante compartir estos temas, nos ayudan a todos a mantenernos actualizados y compartir un poco nuestras experiencias, ¿verdad? Más que nada, yo creo que lo que dijo, todo lo que expuso Sheila, yo creo que son los puntos más importantes a tener en cuenta para el manejo del trauma de cráneo grave y más lo que acotó Wildo, porque realmente para nosotros el manejo prehospitalario muchas veces es lo que nos saca la factura. ¿Por qué? Porque tenemos una injuria primaria o un trauma primario y la injuria secundaria después nos complica. Nosotros hablamos muchas veces de los 4 jinetes del apocalipsis en el trauma de cráneo grave y hablamos de la hipotensión, de la hipovolemia, de la hipoxia y la acidosis, porque realmente son los que nos vienen a complicar el manejo cuando ya tenemos un trauma grave de cráneo y se superpone alguno de estos 4 elementos, ¿verdad? Que muchas veces es lo que finalmente nos lleva a complicar más la situación. Y yo creo que, no sé, hay muchos puntos para de repente tener en cuenta, sobre todo en la evaluación del paciente. Como habló muy bien Sheila en el ABC, siempre tener en cuenta establecer el GLASO del paciente, pero que también ahí es importante reevaluar el GLASO posterior a una reanimación adecuada, porque muchas veces ahí cambia el PLE de la primera evaluación. Y siempre pues es importante establecer el Glasgow y decir, bueno, yo estoy frente a un paciente con un traumatismo de cráneo grave, como bien dijo Sheila, es un Glasgow menor a 8. Pero siempre tener en cuenta que una vez que yo hice una buena reanimación, ahí tengo que reevaluar y le clasifico no en un trauma de cráneo grave y a partir de ahí voy con la conducta de asegurar la vía aérea, ya tomo todas las conductas de imagen y lo que es ya la conducta de ver con neurocirugía y va a terapia intensiva, como bien dijo Sheila. Otra cosa a tener en cuenta es el primer Glasgow después de la evaluación y después de la reanimación. Cuando tenemos un Glasgow, por darte un número de 14, y resulta que posterior a una evaluación baja, 3 puntos, por ejemplo, ahí, ojo, podemos estar ante un paciente que está avanzando hacia un traumatismo de cráneo grave. Todas estas situaciones hay que tener en cuenta para definir en dónde yo estoy con ese paciente. Si realmente le clasifico como un trauma de cráneo grave. Eso es un punto. Y bueno, en general, eso es lo que a mí me parece importante tener en cuenta.
Excelente, doctora, muchísimas gracias. Y sí, asimismo, resaltando lo que es cuando uno le recibe, pues siempre le recibe en la urgencia al paciente con trauma de cráneo. Y asimismo, es ahí mismo hacer la reanimación y saber cómo transportar. Eso es súper importante. Justamente acá hay una pregunta, dice, doctora, y en nuestras urgencias, ¿cómo tendríamos que hacer la hidratación parenteral en un traumatismo severo de cráneo? ¿Podría volver a reiterar, por favor? Gracias. Mientras que intentamos derivar al centro de mayor complejidad. Bueno, yo le puedo responder otra vez el tema de la hidratación que había dicho así bien justamente, no tenerle miedo a usar la dextrosa al 5%. O sea, si el paciente, lo primero que vos tenés que hacer, como habíamos dicho, son las medidas generales. Normoglicemia. O sea, vos no tenés que tener ni hipoglicemia ni hiperglicemia. Generalmente los pacientes grandes, adolescentes, adultos con suero fisiológico mantienen súper bien la normoglicemia porque son pacientes que tienen ya buena reserva de glucagón en el hígado. Entonces, el estrés mismo de la producción de corticoides por el accidente, esa respuesta de corticoides a la agresión que sufre el organismo, ya produce luego una hiperglicemia. Entonces, con suero fisiológico nosotros manejamos bastante bien el tema de la glicemia en los adolescentes y niños grandes, preescolares, escolares. Pero en los lactantes, mucho ojo, en los lactantes hay veces que nosotros necesitamos utilizar dextro fisiológico o dextrosa inclusive, y que no Sí. se tenga miedo de que la dextrosa antes, como nos enseñaban, puede aumentar el edema cerebral. No, la osmolaridad de la dextrosa es muy poca. La osmolaridad que puede producirte un aumento del edema cerebral no es punto para que aumente tu edema cerebral. Entonces, lo que sí hay que asegurar es que ese bebé, ese lactante, tenga una normoglicemia. Entonces, no asustarse en usar, si necesitas dextrosa al 5% para un bebé de 3, 4, 6 meses, ponele dextrosa al 5% con electrolitos. Si vos con dextro fisiológico podés manejar, le manejás con dextro fisiológico. Sí, porque hay veces que nos llegaron bebés, y saben, Claudia y Wildo, nos llegaron bebés chiquititos con suero fisiológico y el paciente estaba con 40, 50 de glicemia, ¿verdad? Entonces, no tener miedo de usar dextrosa al 5%. Excelente. Bueno, creo que no tengo más preguntas. No. Quedó todo bien claro, doctora Sheila. Esa luego era la idea. O sea, yo, Hemos- yo cuando doy así las charlas, trato de explicar lo mejor posible, como se dice, lo más cristianamente posible, como para que no sea a nivel terapístico, sino que sea a nivel así de que cualquiera me va a poder explicar lo que les conté. Está súper bien. Súper bien. Un punto también que les quiero resaltar. En los pacientes pequeños, por darle una edad, yo me jugaría a decir, por lo que preguntaron, en menores de 2 años yo me jugaría por un dextro fisiológico, así como para tener un punto de corte y que sea fácil responderle a esta persona, a nuestro colega con una edad, ¿verdad? Tener un paciente de 2 años y tenés que trasladarle y ponerle un dextro fisiológico para asegurar tu glicemia. Eso por un lado. Y también tener en cuenta que en los pacientes pequeños, fíjense que el cuero cabelludo es muy vascularizado y muchas veces pasa que en estos accidentes eh, se produce un hematoma subgaleal tan importante que secuestra mucho la hemoglobina y hace que haga una anemia severa, incluso le lleva a una hipovolemia, ya que hablamos mucho de lo que es evitar la injuria secundaria. Entonces, a tener en cuenta eso en pacientes pequeños. También yo me jugaría por los menores de 2 años tener en cuenta los hematomas subgaleal, porque muchas veces llegan los pacientes y dónde está la hemoglobina, dónde se consumió, y un hematoma subgaleal importante que si uno piensa ya puede manejar hacia ese lado
la estabilización del paciente. Eso es un punto también. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo que pasa en las urgencias. Eso. Hola. Sí. Sí, sí, ya se me cortó de repente. Ah, ya. Sí, súper, súper bien. Bueno, creo que quedó todo clarito. Voy a sacarle una foto. Dale, doctor Wildo, así más alto tú. Ahí voy a sacar una foto. Ya está. Muchísimas gracias. Ya damos por cerrada la charla del día de hoy. Nos vemos en 15 días de vuelta. Vamos a hablar sobre nutrición parenteral. Y estamos con las nutricionistas y las nutriólogas del servicio. Súper. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a Gracias, ustedes por la doctora. invitación. Gracias, Chao, Nati. chao. Chao, chao, Gracias chao. por la invitación. Gracias, Gracias. Infa, Chao, como chao. siempre. Dale, dale. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.